Muy buenas noches. Esta es la clase 5B, ¿ya? O la segunda parte de la semana 5. Estamos viendo el corazón que palpita de la primera unidad de la asignatura de lógica, que es concepto, definición, términos, predicabilidad. ¿Ya? Hoy día vamos a hacer una clase fascinante. ¿Ok? Tiene una cierta complicación, no es tan práctica como la de la clase anterior, pero a mi gusto es entretenida. ¿Ya? No hay mucho que decir, entonces se termina cuando se acabe. ¿Bien? Entonces, el título es este que está aquí. Los predicables y modos de saber, o predicables y modos de conocer. ¿Ya? 5P. ¿Qué es lo que quiero plasmar en ustedes esta noche? Que ustedes reconozcan la existencia de diversas formas de... Vamos a cambiarle el verbo. Aquí. Una cosa que se va elaborando, se va autoelaborando. De diferentes formas de hablar, ¿ya? Que es una idea más amplia. Hay diversas formas de hablar dentro del contexto de la lógica. Cuando digo hablar aquí, no me refiero a que haya formas de hablar como coloquialmente consideradas, sino que digo habla o hablar en un sentido más bien técnico. Y lo defino como modos, un modo de como, aproximarse a la realidad, un modo de decir algo en la realidad. ¿Ya? Cuando tú hablas, buscas referir tu pensamiento a la realidad. Buscas decir algo, buscas como expresar algo en la realidad. ¿Ya? Entonces, según la lógica clásica, aristotélica, hay diversas formas de hablar, de decir cosas. ¿Ya? Y eso es lo que queremos escudriñar esta noche. Hay un texto en Aristóteles en el cual el texto es del libro que se llama Metafísica, ¿no? Libro cuarto, capítulo 2. ¿Ya? Es probablemente una de las frases más conocidas de Aristóteles. ¿Ya? El ser se dice de muchas maneras. ¿Ya? El ser se dice de muchas maneras. Hay 500 libros, quizás me quedo corto, ¿ya? Hay 1800 libros para escudriñar, para considerar, para reflexionar respecto de esta frase. ¿Ya? O libros que están como en la tradición interpretativa de la frase. Aristóteles nos dice que el ser, o sea, lo que está en la realidad, lo que está en la naturaleza, se puede expresar de muchos modos. ¿Ya? O tiene otra, de alguna manera, otra
La forma de interpretarse es la siguiente. Pareciera que hay muchas formas de ser. ¿Ya? Atención, esto partió muy rápido, ¿ya? Vamos a alta velocidad, ¿ya? Entonces, ojo con esto. Aristóteles sostiene esta frasecita, ¿no? El ser se dice de muchas maneras. Esta frase admite al menos dos interpretaciones. Una, la fácil, diría yo. El ser se dice... Oye, está maldito, está escrito ahí. El ser se dice de muchas maneras. El ser, la cosa que está afuera, puede expresarse de distintas formas. Como alguien podría decir, por ejemplo, el perro es un animal, es el mejor amigo del hombre, es un cuadrúpedo, es un ser peludo, es un ser que come, en fin, ¿ya? Que acompaña, que caza, bien. Es el mejor olfateador del mundo. El ser, lo que está afuera, se puede expresar de muchas maneras, ¿ya? ¿Ok? Pero hay una segunda interpretación, de algún modo más profunda, de algún modo más difícil, según la cual el ser se dice de muchas maneras, es que podemos como encontrar diferentes significados del ser. ¿Ya? O sea, podría ser que ser contenga dentro de sí distintas acepciones, distintas formas. ¿Ya? Como, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Tú puedes decir amor, ¿ya? Y amor significa darse, amor significa eh, amistad, amor significa entregarse, amor significa fraternidad, paternidad, filiación. ¿Ya? Hay distintos tipos de amor. ¿Ya? Amor de hermanos, amor de amigos, amor de esposos, amor de padre, en fin, de hijo. ¿Ya? Entonces, amor se dice de muchas maneras. ¿Bien? El ser también se dice de muchas maneras, dice Aristóteles. O sea, pareciera que hay significados distintos que están como escondidos y que se pueden escudriñar de maneras distintas. ¿Ven? Son dos tipos de interpretación. Una en la que se dice que puedes expresar el ser de distintas maneras y otra que el mismo ser esconde maneras distintas. Se dice de muchas maneras. ¿Bien? Esto es una simplificación de un problema gordo, bien gordo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, me quedo con la segunda interpretación. ¿Bien? El ser se dice de muchas maneras. Ojo, esto esta frase interpretada de la segunda manera eh, es el fundamento por el cual Aristóteles sostiene la existencia de una cosa que se llama categoría. ¿Ya? Al parecer, las cosas que están en la naturaleza se pueden categorizar, se pueden como poner en distintos como conjuntos, distintos como cajones, estamentos. ¿Ya? Según Aristóteles, las categorías son 10. ¿Ya? Una categoría se llama substancia, ahí en rojo. ¿Ya? La substancia son, mejor, todos los individuos, todos
todas las cosas que existen separadamente en la realidad, separadamente de otras en la realidad. ¿Ya? Entonces, tú, cada uno de ustedes es una sustancia, el árbol, mi perro, un caballito, ¿ok? Todas las cosas que tienen una entidad singular. ¿Ya? Y se llaman sustancias porque están ahí como, están, lo primero es, están subsistiendo, ¿no? Están, de hecho, estando. Pero también se llaman sustancia porque son como lo que está debajo, bajo, stare, estar debajo. ¿Ya? Entonces, las sustancias son todo, es cada uno de los individuos que existen en la realidad, desde una piedra hasta un ser humano. Entonces, hay miles de millones de sustancias. ¿Bien? Y los accidentes son 9 y están acá. ¿Los accidentes qué son? Cosas que modifican, alteran, determinan, ¿no?, a la sustancia. ¿Bien? Entonces son cantidad, o sea, cuánto mide y pesa la sustancia, la cualidad, cómo es la sustancia, cómo está la sustancia también. Entonces, es buena, es mala, no sé, ¿no? Está fría, está caliente, ¿ya? Es justa, injusta, está sana, está enferma, ¿bien? Vive, es inerte. ¿Cómo es la sustancia? Esas son sus cualidades. ¿Qué color tiene? ¿Cómo huele? En fin. Después, la relación. Es hija de, hermana de, es chilena. Ser chileno es una relación, ¿no? Tú te relacionas con una patria, con un grupo de personas, con una comunidad. ¿Es chilena la sustancia o es boliviana? ¿Bien? Relación. Es hija de, es hermana, pertenece a una comunidad, es colocolina, no sé, es cristiana o es budista. Eso se llama relación. ¿Cómo? ¿Cuál es en orden a qué está? ¿Hacia dónde está como direccionada, inclinada? ¿Ya? Ama a alguien, no, es amada, no sé. ¿Ya? Está relacionada con una empresa, ¿no? Es profesora de un colegio, esta sustancia, ¿no? Entonces pertenece a una comunidad. ¿Ya? Ubicación, UBI, ¿no? ¿Dónde está? ¿Está en Chile? ¿Está en Santiago? ¿Está en Providencia? ¿Está en Providencia con los Leones? ¿O está en Caupolicán con Bello, no sé, en la Plaza de Armas de Temuco? ¿Ya? ¿Dónde está? En Balmaceda con no sé qué cosa, el Dunate con no sé cómo esa calle en Temuco. ¿Ya? ¿O está en el desierto del Sahara? Ubicación. ¿Ya? Posición. Está extendida, está sentada, está de guata, está para arriba, de cabeza, en fin, esa es su posición. ¿Ya? El tiempo, tempus en latín. Es hoy día, es mañana, es constante, ¿cuánto dura? Dura un momento, es como una mosca, ¿no? Dura un día, no sé, ¿ya? ¿Está hoy día o está en el medioevo o está en los tiempos de los reyes persas? Bien, posesión, ¿qué tiene la sustancia? ¿Está vestida o está así? ¿Está mojada? ¿Está seca? ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene como encima? Eso se llama posesión. Acción, está haciendo algo, está palpitando el corazón, está haciendo fotosíntesis, está iluminando, está irradiando calor, está mojando. ¿Ya? Y pasión, ¿qué es lo que está recibiendo? Está recibiendo calor, ¿ya? Está siendo humectada, está siendo resecada, se está calentando arriba de un sartén. Eso se llama pasión. O sea, aquello que recibe. De una pasión es tener algo que estás, cuando alguien está padeciendo, está recibiendo algo desde fuera, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué dije todo esto? Porque según Aristóteles, se puede ser de todas estas maneras. Cada una de estas formas
la sustancia y los 9 accidentes son modos de ser diferentes. Modos de ser. Entonces, una cosa es, repito todos los ejemplos, ¿ya? Supongamos que estamos hablando de un ser humano, ¿ya? Entonces, una sustancia, ¿no? Entonces, esta sustancia, ¿qué es? ¿Es humana o es animal? ¿Ya? Entonces, es una sustancia humana. Ok. Pero esta sustancia humana no es algo que esté como, no es algo puro, en la realidad no es como algo que se pueda separar de sus propiedades, de sus accidentes. Entonces, esta sustancia eh, pesa 80 kilos, pesa 120. Entonces, supongamos, pesa 90 kilos. Entonces, él es un humano de 90 kilos de 1,85 m, un poquito pasado de kilos, ¿ya? De 1,85 m y que tiene los brazos más largos que las piernas, ¿ya? Eso es la cantidad. Es simpático, está un poco gordito, no sé, y es sano, ¿ya? Y tiene ojos cafés y pelo blanco, ¿ya? Esas son las cualidades. ¿Bien? Relación. Es hijo de Pedro y Margarita, ¿ya? Es chileno y pertenece a un club que se llama Palestino. ¿Bien? Vive en la comuna de Santiago Centro, en el barrio Brasil. ¿Bien? Y en este momento está sentado, leyendo el diario. Está sentado, esa es su posición, sentarse. Y está hoy, 22, 23 de abril de 2025, 22 creo que. Y está vestido con su pijama, ¿ya? Y tiene el pelo mojado. Y luego late su corazón y está leyendo, ¿no? Y agita el diario porque está como pasando las hojas. Y tiene una pasión. En este momento se está calentando con la estufa y a veces le llega un viento por la nuca, entonces tiene un problema. Entonces, ¿qué pasa? Es humano, es moreno, es, eh, es pesado, pesado que tiene un peso, ¿no? Es del palestino, es aquí sentado hoy, vestido, leyendo y calentándose. ¿Ya? Son maneras de ser. Entonces, ¿por qué a Aristóteles le importa esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque tú puedes decir a esta persona, que supongamos que se llama Pedro, ¿ya? Tú puedes decirlo de distintas maneras, como el humano, el pesado, el que está leyendo, el que está aquí, el que está sentado, el que se está calentando, ¿ya? El que está hoy día. O sea, cada una de estas maneras de ser se convierte, de algún modo, en una manera de ser nombrado, en alguna manera de ser dicho esa persona. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque tú tienes la capacidad de decir el mundo de muchas maneras, ¿ya? Porque el ser es de muchas maneras. El ser no es estático. Ser es una cosa que se da como de maneras distintas, de formas distintas, y por tanto, nosotros tenemos la capacidad intelectual de decir de maneras distintas aquello que nos encontramos en la realidad. Si tú puedes hablar de Margarita y decir de ella que es ser humano, apelando a su substancia, o puedes decir de ella que es la colocolina, ¿ya? O la lectora, ¿ya? O la señora alta, o la patriota, no tengo idea, la chilena.
¿ya? La que está vestida de rojo, por ejemplo, ¿sí? O de blanco, colocolina. ¿Ya? Y, a los diversos modos de ser le corresponden diversos modos de hablar, de decir la realidad. ¿Ok? Hasta acá, ¿cómo van? Bien, profe. Harta información, pero bien. Sí, Oiga, esta profe, clase. Sí, ¿quién habla? ¿Quién habla? Pablo, disculpe, Pablo habla. Pablo, ya. ¿Cómo dijo? A los diversos modos de ser le corresponden diferentes, Diversas formas de decir o de hablar. ya, diversas formas de decir o de hablar. Ya, ¿Ok? Si quieres, también podrías poner diversas posibilidades de hablar, posibilidades de decir. ya, También lo podemos decir así. Entonces, si tú detectas que una cosa es como lo sustancial y otra cosa es lo accidental, como lo que le pasa a la sustancia, entonces tú podrías nombrar a la cosa desde su sustancialidad, el humano ese que va ahí, la persona esa que va ahí, o nombrarlo desde alguna de sus particularidades o como accidentalidades. Hoy el colocolino, o allá la que está vestida de verde, ¿ya? El moreno, el rubio, el alto, el bajo. Cuando tú ocupas esa plasticidad, te estás haciendo cargo o estás ocupando, sin saberlo, digamos, sin estar consciente, estás ocupando las posibilidades que te da los modos de ser que existen en la realidad. ¿Ok? Porque uno puede dejar, lo que quiero mostrar es una cosa importante. Tú puedes dejar de ser colocolino y pasarte al palestino, supongamos, pero no puedes pasar de ser humano, porque si dejas de ser humano te mueres. ¿Ves que son cosas distintas? Son modos distintos de ser. ¿Sí? Ya. Hay alguien con el micrófono prendido. Ahí, ya. Eso. ¿Se ve? Si yo dejo de ser humano, inmediatamente estoy muerto. Porque lo humano que hay en mí, lo humano que hay en mí es algo sustancial. ¿Verdad? Pero como por ejemplo, pero como el resto de las cosas son accidentales, o sea, son como propiedades, son particularidades de mi humanidad sustancial, claro, son de alguna manera algunas de ellas modificables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo pasar de estar flaco a gordo y de gordo a flaco, puede cambiar mi cantidad. ¿Ya? Me voy achicando, cuando me voy haciendo viejo me voy achicando, ¿no? Mi cantidad se va acabando. ¿Ya? O puedo pasar de ser, qué sé yo, justo a injusto, ¿sí? O me puedo cambiar de nacionalidad, pasar de ser chileno a ser etíope, ¿sí? Ya, entonces, las maneras distintas de ser son posibilidades de decir las cosas. Bien. Ya. Entonces, esto eh, a partir de aquí surgen, en lógica, unas cosas, digamos así, unas realidades que les llamamos términos. ¿Bien? ¿Qué son los términos? Son los conceptos de los cuales ya hemos hablado. ¿Ya? Los conceptos pueden ser llamados también términos. Esto lo dijimos hace mucho rato, pero ahora vuelvo sobre el problema. ¿Ya? Un concepto, cualquiera de ellos, humano, blanco, colocolino, ¿ya? Puede ser llamado término. ¿Y qué le agrega término a concepto? ¿O por qué se llaman términos?
porque en ellos se acaba, termina, ¿ya?, el análisis lógico, es decir, son como objeto del análisis de esta asignatura. Entonces, cuando tú y yo ocupamos el verbo, el concepto, la palabra término, estamos ocupando una nomenclatura técnica para referirnos, ¿no es cierto?, a los conceptos en la medida en que son para nosotros objeto de estudio lógico. ¿No? Por si acaso. Entonces, hay dos tipos de términos. Hay dos tipos de conceptos. A unos les vamos a llamar predicables. Y a otros les vamos a llamar unívocos, equívocos o análogos. Son dos grupos de términos. Los predicables, ¿ya?, tienen que ver con las categorías, con esto que está acá. Esto es un poquito enredado, ¿ya? Los predicables tienen que ver con esto, con las categorías. En cambio, estos de acá, los otros, tienen que ver con un problema que vamos a ver después. ¿Ya? O sea, dicho de otra manera, los términos, voy a tratar de decirlo de modo más claro, aquello que llamamos términos, se agrupan en dos tipos. Un grupo son los predicables y otro grupo son estos de acá, ¿ya?, los unívocos, equívocos y análogos. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora vamos a intentar mostrar los dos tipos de términos. ¿Bien? Vamos con los predicables, que son los que en último término nos importan, ¿ya? Entonces, ¿qué es un predicable? Es un modo, ahí está la definición, de atribuir una propiedad a un sujeto. Eso es lo que tiene que saber. O sea, así como hay distintos modos de ser, hay distintos modos de atribuir una propiedad. Ya lo he dicho. Estoy hablando en círculos. ¿No? Que quede claro esto. Entonces, así como puedo reconocer que hay diversas propiedades en la realidad, diversas maneras de ser en la realidad, de la misma manera puedo mostrar, puedo atribuir, puedo decir que una propiedad está en un sujeto. ¿Ya? ¿Ok? Y hay, entonces, dos tipos de predicables, o sea, dos tipos de atribución. Uno es el predicable esencial y el otro es el predicable accidental. ¿No? Esto es como súper, esto es súper específico, pero importante. ¿Ya? En lógica es muy importante. Entonces, tú puedes hablar esencialmente de algo o puedes hablar accidentalmente de algo. Esto ya lo he venido mostrando. Si tú puedes decir, eso es un humano, o puedes decir, eso es un colocolino. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo después, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los predicables esenciales? La especie, el género, la diferencia específica. La semana pasada mostramos el problema. ¿Ya? Una especie, por ejemplo, tigre, ¿ya?,
un género felino o una diferencia específica, rayado. ¿Ya? Eso sería un predicable esencial. Napoleón, no, es que ese no es el mejor ejemplo. Ese ejemplo es malo, de hecho. Mermelada sería la especie, género sería alimento dulce, y la diferencia específica sería, por ejemplo, con azúcar y fruta, al revés, con fruta y azúcar. Esos son predicables esenciales. ¿Bien? Después, los predicables accidentales serían las propiedades y los accidentes lógicos. Ya vamos a hablar sobre esto. ¿Bien? Entonces, ejemplos, o sea, no ejemplos. Hablemos sobre los predicables esenciales. El género siempre es lo común, lo más común que hay en algo. Entonces eh, tú puedes decir de un cuadro, obra de arte. Esa obra de arte. ¿Ya? O de un lavavajillas, el electrodoméstico. ¿Ya? Entonces, vuelvo al primer ejemplo. Tú puedes decir de un cuadro una obra de arte. ¿Ya? De una poesía, una obra de arte. De una canción decente, una obra de arte. ¿Ya? Y de una escultura, una obra de arte, y de un edificio bonito, una obra de arte. En todos esos casos, tú predicaste, es decir, acuérdense esto de acá, atribuiste a esa cosa una propiedad. En este caso, una propiedad que se llama género, que atiende a lo común. ¿Bien? Y cuando dices del cuadro, del edificio, de la poesía, ¿ya? Y de la escultura, que son una obra de arte, estás hablando válidamente, con veracidad. Además, estás diciendo lo que la cosa es. Una obra de arte. ¿Ok? Pero estás hablando de una manera común. Común. ¿Bien? Y te lo permite el lenguaje porque está basado en una realidad, digamos. ¿Ya? Que todas estas cosas pertenecen a un género compartido entre ellas. Son obras de arte. ¿Ok? Esto es muy interesante, ¿ya? Porque tú podrías hablar toda tu vida, sobre todo en circunstancias complicadas, ¿no? de, eh, de, de manera genérica. ¿Ya? Los abogados hablan de manera genérica todo el rato. Si no hay algún abogado, perdón, pero un abogado debería poder hablar de manera genérica, o un negociador, en fin, ¿no? Sin necesidad de que entrar en lo específico. ¿Sí? Y no es mentir, es no querer entrar en lo específico. Es una manera estratégica de hablar. En este caso, la retórica sigue a la lógica. ¿Ya? Entonces, un político puede hablar sobre, bueno, vamos a hacer ajustes en el presupuesto de la nación para, para asegurar los compromisos que hemos hecho con
el pueblo o la sociedad y garantizar los derechos de las personas. ¿Ya? Decir eso es hablar de manera genérica, porque no se dice nada particular, nada en específico. ¿Ya? Cuáles son los ajustes que se van a hacer, cuáles son los derechos de los cuales estamos hablando, cómo se van a garantizar, cuáles son, en fin. ¿Bien? Pero es una manera válida de hablar, no estás mintiendo, por si acaso. Tampoco es un error. ¿Ok? Como dije la semana anterior, un profesor de historia le puede preguntar a su alumno que le hable sobre Napoleón. Y el alumno puede decir, bueno, Napoleón fue un emperador. ¿Eso es verdad? Sí, es cierto, es válido, pero le falta, no está completo. ¿Bien? O también puedes atribuir una propiedad de una manera específica, o sea, según la especie. Y ahí hablas de poesía, que eso es algo particular, de cuadro, de edificaciones, ¿no? De esculturas. ¿Ok? Tomando a cada una de esas cosas según su especie, que incluye el género, por cierto. ¿Ya? O también, un predicable lógico puede ser la misma diferencia específica. Y puedes decir, puedes ya no decir, por ejemplo, poesía, sino que puedes decir palabra que rima. Una obra de arte que consiste en una palabra que rima, ¿no? Sería como el género y la diferencia específica. Entonces, la palabra rimada, eso es decir poesía. ¿Ok? O puedes decir construcción armoniosa, por decir algo, ¿ya? Eso sería la arquitectura. ¿Ya? O escultura, eso es más difícil de ver cuál es la diferencia específica, pero un volumen armonioso. ¿Bien? Sí. Estas tres cosas son los predicables esenciales. Las tres maneras distintas de expresar lo propio de algo, ¿no? Expresar una propiedad que pertenece a la como naturaleza de algo, ¿no? Como a lo sustancial de su realidad. ¿Ya? Respecto de lo humano, por ejemplo, más próximo, ¿no? Respecto de lo humano, tú puedes decir lo común, como lo animal, ¿no? Lo corpóreo y animal que hay en cada uno de nosotros. O puedes hablar de lo específico, la racionalidad. ¿Ya? O puedes hablar de la diferencia específica. O sea, perdón, puedes hablar de lo específico, lo humano más lo racional. Perdón, lo dije mal. ¿Ya? Lo humano más lo racional. Como perdón, está mal hecho. Lo animal más lo racional. Perdón. Es muy tarde. Lo animal más lo racional. Eso sería lo específico. Como una animalidad racionalizada. Como unos instintos racionalizados, ¿no? O una organicidad, una corporeidad con conciencia racional. Eso sería lo específico. O luego puedes nombrarlo desde la diferencia específica. Y ahí sí, la racionalidad. O la libertad, qué sé yo. ¿Ya? Y en los tres casos dices algo que pertenece a su propiedad esencial. Después, esto es más complejo. Puedes atribuir una propiedad accidental. ¿Ya? Y en este caso hay dos tipos de predicables. Lo que se llama propiedad y lo que se llama accidente lógico. ¿Ya? Qué cosa más rara. Entonces, un predicable accidental, insisto, es una atribución de algo que está en la cosa, pero no pertenece a su sustancialidad, a su esencialidad.
como a lo propio y específico que la cosa es. ¿Ya? Entonces, el primer predicable accidental son las propiedades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dice esto de manera como normal, ¿no? De manera humana? Se dice así: tú puedes atribuir una propiedad. Entonces, ¿qué es propiedad? ¿Qué es propiedad? Algo que se sigue de lo que la cosa es. Algo que está en la cosa, que se sigue de su especificidad, pero que no es su especificidad misma. Repito, una propiedad de algo es una realidad que se sigue de lo específico de la cosa, ¿ya? Digamos así, que es consecuencia de su especificidad, pero que se distingue de ella. En el caso del hombre, por ejemplo, su risibilidad. O sea, el ser humano se ríe. Las hienas también se ríen, ¿no? Pero se ríen como materialmente hablando. Los humanos nos reímos porque entendemos el absurdo. ¿Ya? Esto va a quedar grabado, pero claro, a veces uno ve un video o lo ve, no sé, a veces lo ve en vivo, de alguien que se cae, ¿no? Entonces, uno trata de ayudar, si es que tiene que ayudar, no, si es que puede y tiene que ayudar, ¿ya? Pero también uno se ríe de alguien que se cae. ¿Por qué? Porque lo propio de lo propio de alguien es que no se caiga. Entonces, si se cae una persona, ojalá que no le pase nada y todo eso, ¿no? Pero si alguien se cae en el estadio, no sé, en una situación media graciosa, ¿no? Uno se ríe porque es una situación fuera de lo esperable, ¿ya? Entonces, eso se llama absurdo, ¿no? O cuando uno hace chistes de palabras, ¿no? De los significados de las palabras, ¿no? Uno puede reírse, ¿ya? ¿Y por qué te puedes reír? Porque conoces lo esperable y también puedes detectar cuando se habla de algo o sucede algo no esperable, ¿ya? ¿Ok? O sea, uno ve, uno ve fútbol, ¿no? Y y un jugador comete un error, no sé, se saca la mugre, qué sé yo, sale el disparo para no sé dónde, ¿no? Uno se mata la risa, ¿no? En la final de Chile-Argentina de la primera Copa América que ganó Chile en Santiago, en la tanda de penales hay un señor que tiró un penal y salió para arriba, ¿sí, no? Directo para arriba, muy lejos para arriba, ¿no? Todavía no cae la pelota. Entonces uno vuelve a ver ese partido, vuelve a ver ese tiro y te matas de la risa, ¿no? Como cómo le puede haber tirado tan mal en un momento tan crítico, ¿no? Para su selección. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿te ríes por qué? Entiendes que eso no corresponde. Es la risibilidad. Es la risibilidad. ¿Algo específico del hombre? No, no lo es. Porque nosotros no somos risa. ¿Ya? Somos animales racionales. Animales que piensan y sienten, ¿ya? Pero no somos risa, no somos animales risibles, ¿ya? Pero tenemos algo que se llama risibilidad. Y lo tenemos porque somos racionales, porque tenemos capacidad para pensar, ¿ya? ¿Ven la diferencia entre una propiedad y lo específico?
¿Bien? Ahora, yo puedo decir, esto es lo importante, esto es una clase, no es una clase de metafísica, es una clase de lógica. Entonces, tú puedes decir del ser humano que es un ser risible y nombrarlo de verdad, el risible, el que se puede reír, el que es objeto de risa, como objeto de capacidad de reírse mejor. Y cuando lo nombras por una propiedad. Cuando lo nombras así, lo nombras por una propiedad, ¿ya? Por algo que se sigue de su esencialidad, que se sigue de su especificidad. Y como se sigue su especificidad, entonces de alguna manera lo nombra propiamente, ¿ya? O la laboriosidad. Esto es una propiedad un poco más compleja, ¿ya? Pero claro, el ser humano es un ser que construye cosas, que hace cosas, que logra objetivos, ¿no? Yo sé que usted me puede hablar sobre las abejas y la hormiga y todo eso, también es verdad, ¿ya? Pero hay un sentido del trabajo humano que hace que las cosas progresen, la cultura progresa, las ciudades progresan, el mercado progresa, ya. Y se puede hacer cada vez mejor, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. No está programado, es creativo, es innovador, en fin. Se logran cosas, se solucionan problemas sociales, ya. Esa laboriosidad le pertenece a lo humano porque porque lo humano tiene cierta especificidad, libertad, racionalidad, sentido común, en fin, la misma historia. Y la sociabilidad es lo mismo. Yo sé que hay ciertas formas que se comparten con lo animal, ¿ya? Pero hay una sociabilidad que tiene que ver con el ayudar al otro, con lograr juntos ciertas cosas, trabajo en equipo, en fin, en fin, en fin, que le pertenecen a lo humano en la medida en que lo humano es específicamente tal cosa. Entonces, se puede decir de lo humano, eh, como estos, como el género, supongamos, en vez de decir el género humano, alguien podría decir el género de los sociables, el ser sociable, ¿ya? O el género de los que trabajan, ¿no? El ser que construye, en fin. ¿Ya? Y estarías hablando de algo que es propio. Y el otro accidente predicable, perdón, el otro predicable accidental es el accidente lógico. ¿Ya? Este, ojo con la definición, está en la cosa, pero no se sigue de su esencia. ¿Ya? Están en el individuo, pero no le corresponde por ser esto o esto otro. Le corresponde por otras razones. ¿Ya? Y por ejemplo, chino, chileno, etíope, ¿no? Son accidentes lógicos, o sea, están en algo, en alguien, ¿ya? Pero están en alguien porque nació aquí o allá. Y lo mismo podríamos decir de eh, flaco, alto, gordo, bajo, rubio, moreno, en fin. ¿Ya? Cosas que ya hemos pasado por acá, ya hemos comentado. ¿Sí? Son accidentes lógicos. Entonces tú puedes decir eh, el chileno, el etíope, el chino, el rubio, el moreno, en fin, para nombrar una propiedad que hay en la cosa. O sea, el de pelo verde, el tatuado, en fin. ¿Bien? Y los nombras asertivamente cuando dices del el chileno. Lo que pasa es que hoy día el lenguaje está lleno de cosas curiosas y está lleno de cancelaciones, ¿no? Parece que uno no puede decir nada, pero si tú dices el señor etíope, no sé, ¿no? Estás hablando con propiedad de alguien, lo estás nombrando asertivamente. ¿Bien? Ok. Ya, esto ya lo entendimos. Y esto de acá. Perdón. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Ya. No más, profesor, debe decir alguien por ahí. Ya. Y lo último es esto de acá.
Los términos se pueden agrupar según que sean análogos o no, ¿ya? Según tipos de denotación, ¿ya? Y hay, según esto, según el tipo de denotación, hay 3 tipos de términos: unívocos, equívocos y análogos. Esto, insisto, es otro tipo de agrupación, no tiene nada que ver con lo anterior, ¿ya? Y son términos porque están hablando de la realidad. Lo que pasa es que aquí tienen que ver con el modo de hablar, no el modo de atribuir, sino el modo de hablar, como de qué se trata, cuál es la cantidad de significados que tiene. Entonces, si yo tuviera que, si tú y yo tuviésemos que buscar como un subtítulo de esta agrupación, tendríamos que decir que es como la agrupación o la división de los términos según cómo hablan, según qué es lo que esconden. Dicho de un modo más como normal, eh, según la cantidad o el tipo de significado que tiene, ¿ya? La cantidad y o tipo de significado que poseen, ¿ya? Entonces, hay 3 términos: los unívocos, los equívocos y los análogos, ¿ya? ¿Cuáles son los términos unívocos? Los que tienen un término, o sea, aquellos que siendo un término poseen un significado. Unívoco significa una sola voz. A las acepciones a veces se le llaman voz, ¿ya? Entonces, unívoco dice una sola cosa. Al único término le corresponde un único significado. Bien. Por ejemplo, palmera. Palmera significa una pura cosa, ¿ya? Un árbol con un tallo largo y más bien delgado que tiene como unas ramas arriba, ¿no? Y que en la altura de unas ramas, no sé, ¿ya? O perro, descartando el perro de ropa, ¿ya? Por si acaso, que significa que es perro por analogía. Perro es un cuadrúpedo cánido, ¿ya? Que tiene un buen olfato. Solo significa eso. No hay otro significado para perro, ¿ya? Vino también, ¿no? Significa un líquido que es fruto de de un proceso de fermentación de la uva, en fin, ¿ya? Entonces, el término unívoco no admite error, no admite confusión, mejor, ¿ya? Después hay términos equívocos, ¿ya? Que es un término único que admite diferentes significados, ¿ya? Y que son distintos entre sí. Entonces, un término único, diferentes significados, distintos entre sí. Vaso, por ejemplo. Hay un término que se llama vaso, que tiene al menos 2 significados. Uno se refiere a un órgano, que es como un vaso, pero es un órgano, ¿ya? Y el vaso que es el que recibe líquido, ¿ya? Vela, ¿no? La vela como
vigilia, como estar en vela, de estar despierto, la vela como el cirio, ¿no? La candela, ¿no? Y la vela como la vela de la navegación. Son tres cosas distintas, aunque las dos primeras están relacionadas, ¿no? La vela, la vigilia y la vela, la que se prende, ¿no? ¿Ya? Estos significados admiten equivocación, o sea, uno puede no entender de qué están hablando, y al revés, tú puedes producir una equivocación a propósito. ¿Ya? La vela, la verdad es que la vela estaba bastante linda, estaba un poco sucia, eso sí. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿De qué estamos hablando? No se sabe muy bien. Y tú puedes provocar confusión a partir de un término equívoco. Hay términos equívocos también que son equívocos por su uso. ¿Ya? O terminan siendo equívocos con motivo de su uso. Está lleno, ¿no? Son términos filosóficos, libertad, no sé, democracia, derecho, ¿no? Derecho humano, terminan siendo equívocos, no por lo que contienen, no por lo, digámoslo así, no por la naturaleza de su término, sino por el uso común que poseen. Entonces, estamos todos de acuerdo en que son importantes los derechos humanos, pero claro, puede pasar que tengamos diferencias respecto de cuál es su contenido o cuáles son. Hay una cierta equivocidad, ¿ya? Respecto del término libertad, sucede algo similar. No siendo el término libertad, en estricto rigor, un término equívoco, claro, pareciera que todos tienen, o cada uno de nosotros tiene un concepto más o menos específico de lo que sea libertad, y no necesariamente ese concepto es el mismo en todos nosotros. ¿Ya? Y luego están nuestros favoritos, ¿no? Los términos análogos. ¿Cómo es un término análogo? ¿Ya? Bueno, es un único término es un único término, perdón. Tiene distintos significados. ¿Ya? Un término, distintos significados, pero estos significados son, ojo, anote por ahí, en parte igual y en parte distintos. En parte igual, en parte distintos. O sea, dentro de cada uno de esos significados hay una zona, hay una parte, hay algo común entre ellos. Y hay algo que es como específico. Hay algo que es como diferenciador. ¿Ya? Voy a poner un simple ejemplo de análogo, ¿ya? De término análogo. El término vida, ¿no? Vida. Entonces, hay vida vegetal, vida animal, vida humana. En estos tres casos, vida significa, voy a ocupar el término aristotélico, ¿ya? La vida es como automovimiento, operatividad, ¿no? Operatividad desde sí mismo, ¿no? O sea, realizar operaciones. Eso es estar vivo, ¿no? Pero, perdón, y eso es común a la vida vegetal, animal, irracional o humana. Los tres producen actos vitales, ¿no? Operaciones que manifiestan su ser. Sin embargo, la vida, en estos tres casos, es
específicamente distinta, porque vivir vegetalmente, por ejemplo, es hacer fotosíntesis, ¿ya? Hacer la clorofila y toda esa historia, ¿no? Que no es lo mismo que vivir racionalmente, que tiene que ver con la vida interior, la palabra, ¿no? Y que no es lo mismo que vivir animalmente, que tiene que ver eh, con los instintos, las pasiones, los deseos, los placeres, en fin, el dolor. ¿Ya? Es vida, el término vida es análogo, porque hay maneras de vivir, eso es lo distinto, pero hay algo común en el término, que es la operatividad, ¿no? Como la vida, la interioridad operativa. ¿Bien? Otro término análogo es conocer. Conocer. Ver es conocer, sentir, tocar es conocer, pensar es conocer, hacer un silogismo es conocer. ¿Ya? ¿Qué es lo propio de conocer? Como hacerse, poseer algo que está afuera, ¿no? Poseer algo que está en la realidad y traerlo a la mente, ¿no? Pero claro, pero no es lo mismo sentir, tocar, ver, oler, ¿no? Pensar. Cada uno de ellos tiene una cierta especificidad, pero sin embargo tienen algo común. Entonces, ¿qué es lo análogo? ¿Qué es el término análogo? Un término que se ocupa y que tiene significados distintos, pero que en parte son iguales y en parte son distintos. ¿Bien? ¿Por qué hablamos de esto en lógica? Pregunta que usted debería hacerse. Porque es importante entender que no siempre que estás hablando de lo mismo. Los términos esconden significados, ¿ya? Y para poder estudiar posteriormente en lógica y en los otros ramos, es importante que usted sepa que existe un término que se llama análogo. ¿Ya? Hay una cosa que es analogía. Y es lo mismo tiene que ver, lo que pasa es que usted, yo no se lo dije, yo no lo vio tan rápido, porque nadie se lo había dicho, pero cuando usted dice ser humano, ser blanco, chileno, contemporáneo, usted está ocupando la analogía, porque está ocupando el verbo ser de distintas maneras. Ser blanco, ser humano. Ser pared, ser blanca. ¿No? Ser humano, ser chileno. El verbo ser ahí esconde un significado análogo, porque cuando dices ser chileno y ser humano, lo que estás diciendo es que esa cosa de hecho es así, pero el modo de ser chileno no es el mismo modo de ser blanco o ser humano. ¿Bien? Porque en un caso hablas de una relación, en el otro caso hablas de una cualidad y en el otro caso hablas de una esencialidad, de una especificidad. Bueno, y hay una analogía que es de proporcionalidad y otra que es de atribución, pero bueno, eso... la analogía de atribución tiene que ver con formas de hablar de cosas unas más perfectas que otras. Esto tiene que ver con un asunto metafísico, ¿ya? Por ejemplo, bueno, el caso de vida, ¿no? Vivir de una manera y vivir de otra. Entonces, pareciera que vivir humanamente tiene como una mayor riqueza que vivir vegetalmente, ¿ya? Aunque los dos son seres vivos, ¿ya? Pero pareciera que hay más como, hay más elementos, hay más propiedades, hay más realidades. No quiero ocupar la palabra perfección, sino que quiero decir que hay más riqueza en la vida humana como tal que en la vida vegetal. Entonces, por eso es proporcional, porque hay unas cosas que son como, están mejor dotadas que otras, ¿no? Y luego hay una analogía de atribución que tiene que ver con esto es interesante para la predicación. Analogía de atribución tiene que ver con como el relacionar ciertas cosas a partir de una propiedad que parece estar en una, ¿ya?
¿cómo explico mejor esto? La analogía de atribución consiste en achacarle, ¿ya? Consiste en atribuirle, que estoy ocupando el mismo verbo, pero consiste en comunicar o hacer o poner en relación distintas cosas con una que posee una propiedad de manera como específica. Y en propiedad. Voy a poner un ejemplo y después vuelvo sobre la definición. El típico ejemplo es el ejemplo de la salud y la sanidad, ¿ya? Uno dice, hay comida sana, climas sanos, ropa sana, relaciones sanas, gente sana, gente tóxica, no sé, en fin, ¿ya? Entonces, esas cosas que uno dice, clima, comida, ropa, en fin, relaciones, ¿no? Cuando dice que son sanas, climas sanos, ¿no? Lo estás diciendo por una atribución. O sea, estás poniendo en ellas, en estas 4 cosas, una propiedad que en realidad no existe en ellas. No es que haya climas sanos. Los climas son los climas, unos son desérticos, otros son húmedos, otros son mediterráneos, ¿ya? Hay comidas sanas, uno dice que son comidas sanas, pero las comidas son las comidas, ¿no? El azúcar, ¿no? Y la sal es la sal, ¿ya? Y las manzanas son manzanas. Pero no es que la sal no sea sana y las manzanas sí, ¿ya? Entonces, pero, ¿por qué decimos eso? ¿Por qué atribuimos esa propiedad? Porque hay algo que posee la sanidad de una manera como propia y esencial, que es lo humano. Entonces, o el cuerpo humano, mejor. Entonces, el cuerpo humano puede ser sano, de verdad, en sentido estricto y propio. Y podría faltarle también la sanidad, estar enfermo, como dice, ¿no? Y en la medida en que una comida, un alimento, un clima o una relación afectan la sanidad del cuerpo o lo propician, uno dice de la comida que es sana. Pero la sal no es ni sana ni tóxica, ¿ya? Le hace bien o mal, le provoca sanidad o enfermedad a un cuerpo, ¿ya? Pero la sal es la sal. No, la sal no tiene esa propiedad de ser sana o insana, ¿ya? Es la sal que en relación a un cuerpo uno le atribuye la propiedad de sanar o de enfermar, porque es el cuerpo el que está sano o enfermo, ¿ya? Lo mismo pasa con el clima. Hay gente que le hace bien el clima desértico. Y uno dice, para esa persona, el clima desértico está muy bien, ¿ya? Pero hay gente que le hace mejor el clima sureño, el clima húmedo, frío, ¿ya? Y para esa persona el clima es sano, ¿ya? Y puede ser al revés. A alguien le hace pésimo el desierto y pésimo el sur. ¿Bien? Ok. Eso se llama analogía de atribución, que es muy interesante también como elemento retórico, ¿sí? Ya. Dudas, preguntas, comentarios. Sé que la clase estuvo ardua, ¿ya? Por si acaso. Estas cosas después ustedes la piensan, ¿ya? No necesariamente voy a evaluar todo esto, sino que esto es algo que necesito que lo vaya como pensando, ¿ya? Ya. Ánimo. Mariana. Sí, profe, la analogía de atribución, Sí. no, perdón, la analogía de proporcionalidad tiene Sí. que ver con que vivir, por ejemplo, humanamente tiene más riqueza que vivir vegetalmente, como solamente eso, o sea, como algo es mejor que otro, algo es peor que otro, esa es la analogía de Sí, proporcionalidad.
por así decirlo. Sí, por así decirlo, sí. Mira, lo que pasa es que la verdad, mejor o peor, yo sé que ya lo ocupé, ¿ya? Pero es compleja, ¿sí? Hay Sí, sí. cosas que se dan, hay cosas que se dan en la realidad de una manera más como perfecta. Eso es lo que diría Aristóteles. Tienen una mayor riqueza ontológica que otras. Por ejemplo, vivir. No un problema moral, es un problema de las propiedades que posee la cosa. Entonces, vivir humanamente posee más propiedades que vivir vegetalmente. Le voy a poner otro ejemplo. Conocer. Pensar es mejor que ver. ¿Ya? Entender es mejor que ver o mejor que oler. ¿Ya? Entonces, pero decimos de entender que es conocer, que es de alguna manera la mejor, la manera más perfecta de conocer es entender. ¿Ya? Y también decimos que gustar con la lengua, ¿ya? O oler con el olfato, también es conocer, pero es una manera menos perfecta de conocer. Eso. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Gracias a ti. Igual súper difícil, pero sí. Sí, es difícil. Es entretenido. Ya. Anita, tú querías decir algo, ¿sí? Levantó el dedo un momento, Sí, ¿no? Ya. tengo 9 trabajos. Ya. Faltan Bueno, 6. paciencia. Faltan 6, así que acuérdense que el plazo es hoy a las 12 de la noche, 23:59. Si alguien necesita más plazo, me manda un correo, pero ofrezco un plazo. No me diga deme más días porque no ando con cría cristiana, como decía al principio. Sí, Eso, o capaz que sea, le dé mañana hasta las 8 de la mañana. No, mentira. yo Pero creo que lo están ya haciendo pues. están acá, pero si alguien necesita un plazo, ofrezca un plazo, diga, oye, necesito un día, 3 horas, ya, pero no es que no pida plazos, ofrezca Claro. plazos. ¿Ya? Y se compromete. Y se complementa aquello, claro. Por eso el plazo que va a pedir, el plazo real, ¿no? Ya. Sí. ¿Ya? Responsabilidad particular de cada uno de los intervinientes en esta Así clase. es. Así Ya. es. Me parece muy bien. Gracias, Anita. Ya pues. Buenas noches, profesor. Buenas noches, chicos. Que estén muy bien. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Chao.